Bendiciones, qué privilegio compartir con toda la audiencia. Siempre tenemos una palabra de bendición para ustedes. Hoy seguimos la línea que hemos comenzado acerca del arca. Se recuerdan que llevamos algunos videos ya acerca del arca que simbolizaba de alguna manera la presencia dulce del Señor en el Antiguo Testamento. Desde el tabernáculo, esto lo podemos ver con el tabernáculo de Moisés, así se le llamó tabernáculo de Moisés. Obviamente después vino el templo de Salomón, pero entre el templo de Moisés y el templo de Salomón podemos ubicar todavía un gran despertar que se llamó la presencia de Dios en el tiempo de David, o sea, el tabernáculo de David. Entonces vamos a ver alguna diferencia que hay entre el tabernáculo de Moisés y el tabernáculo de David. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Se recuerdan que el último pasaje que tomamos fue en el primer libro de Samuel, cuando Israel tuvo una guerra abierta, una guerra sangrienta con los filisteos? Y aquel día fue tan terrible el acontecimiento que tomaron el arca de Dios. Eso da a entender que la presencia, la gloria de Dios, porque el arca era intocable. La gloria de Dios estaba ahí. Nadie podía tocar el arca. Era un fuego. Era algo impresionante. Hasta el orden para llevar el arca cuando se desmontaba el tabernáculo era estrictamente ordenado por la mano de Dios. Pues entonces, cuando en el tiempo de Samuel, que fue un juez, un sacerdote, este hombre impresionante nos narra aquí en el primer libro de Samuel, y Samuel habló a todo Israel. En aquel tiempo salió Israel a encontrarse en batalla contra los filisteos y asentó campo junto a Ben-Ezer, y los filisteos sentaron el suyo en Afec. Entonces aquí están los dos puntos, los dos territorios, en Ben-Ezer y Afec. Y en ese campo abierto los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla por el campo como 4,000 hombres. Y estos hombres no eran cualquier israelita, eran hombres diestros. Era el ejército, pues, para ser más claro y más específico, era el ejército. ¿Y qué creen que pasó? Los filisteos vencieron. Los filisteos derrotaron. Y vuelto que hubo el pueblo al campamento, los ancianos de Israel le dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Y esa es la pregunta bien profunda que yo hago en este momento, y que le hago al pueblo, a los ministros, a los que tengan el privilegio de escucharme también y ver, porque es importante reflexionar en las cosas que estamos haciendo. Dice aquí: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? ¿Por qué? Esa es la gran pregunta. Cuando hay, por ejemplo, ahora que estamos pasando este COVID, la gran pregunta es ¿por qué? ¿Por qué permite Dios tal cosa? Hay cosas en la vida, en la vida cristiana, donde uno se pregunta ¿por qué? ¿Por qué y por qué? Esta semana falleció, de un momento a otro, el domingo, que estábamos hablando por una Yasmin, se llama la chica de 35 años, familiar, donde se está levantando una obra muy linda que se llama Lugar de su Dulce Presencia. Y esta chica murió en cuestión de horas. Y la pregunta es: ¿por qué se van los justos? La gran pregunta que se hizo Job. ¿Por qué? La gran pregunta 4 veces en el capítulo 1 y capítulo 2 y capítulo 3 del libro de Job encontramos ¿por qué? ¿Por qué? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué lloras? ¿Por qué sufres?
¿Por qué en las iglesias no sentimos la presencia? ¿Por qué no está el respaldo? ¿Por qué no está la unción? ¿Por qué ya no está la gloria? No sé si ustedes pueden visualizar atrás. Tenemos un cuadro muy hermoso que siempre me ha inspirado en mi oficina, porque le pregunto aquí a mi pues, ingeniero en sonido, ¿qué es lo que ves tú ahí atrás, hermano? El tabernáculo, Muy bien, pero ¿qué te impresiona del tabernáculo? el fuego de Dios. Muy bien, este muchacho va a ser el próximo predicador aquí. Gracias, oíste, Dios te bendiga, chico. Exactamente, ese es el punto. Vemos ahí el pueblo del Señor, pero eso es apenas una pintura muy pálida de lo que fue realmente el pueblo de Israel bajo la unción, bajo la gloria, bajo la presencia de Dios. Yo he tenido el privilegio de estar en algunos lugares bajo el fuego, bajo la presencia. He visto la gloria de Dios, milagros, transformaciones. El poder de Dios se ha manifestado. Pero, ¿por qué no se manifiesta hoy? En una reunión de pastores que tuve ayer y que damos estudios a líderes, les preguntaba, muchachos, ministros, les decía yo, ¿por qué no vemos hoy milagros? ¿Por qué no vemos los dones? ¿Por qué no están los dones en la iglesia? ¿Por qué no están la función del ministerio, la función de milagros, la función del Espíritu Santo moviéndose a través de lenguas, con el don de ciencia, con el don de discernimiento, con operación de milagros? ¿Por qué? Si eso fue lo que se derramó en Hechos capítulo 2 y versículo 1. Entonces la gran pregunta aquí es, cuando Israel fue derrotado, dice, ¿por qué nos ha herido hoy delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniese entre nosotros y nos salve de la mano de estos enemigos. Y envió el pueblo a Silo y trajeron el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que estaba asentado entre los querubines, y los dos hijos de Eli, Ofnis y Fines, estaban ahí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que como el arca del pacto de Jehová vino al campo, todo Israel dio grita con tan grande júbilo que la tierra tembló. Este es impresionante, Dios mío. La tierra tembló. Hechos 2, tembló el mover. En el capítulo 4 de Hechos también, cuando oraron, el terreno tembló donde estaban parados, donde estaban clamando. ¿Por qué no viene hoy? ¿Por qué no está eso hoy? ¿Por qué no hay temor? Respeto a las cosas de Dios. ¿Por qué no hay reverencia? ¿Por qué no se mueve Dios? Se mueve más el hombre. Se mueve su sistema, su forma, su habilidad, su astucia también se mueve. El manipuleo de las almas, el manoseo a las almas, eso sí se mueve con mucha facilidad. Mucho se mueve eso. Pero ahora no vemos el poder de Dios. El poder de Dios es otra cosa. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campo a los hebreos? Y supieron con el arca que había venido del campo. Bueno, sucesivamente vemos que la historia fue tan triste. Cuando Elí oyó el estruendo de los gritos, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? Aquel hombre vino presto y dio nuevas a Elí, y era Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido o entenebrecido, pero de modo que no podía ver. Y dijo pues aquel hombre a Elí, vengo de la batalla y he escapado hoy en el combate. Y él dijo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, hijo mío? El mensajero respondió y dijo, Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha una grande mortandad en el pueblo, y también dos hijos de Elí y Fines son muertos, el arca del Señor fue tomada. Aconteció que como él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó atrás de la silla de la puerta y quebróse la cerviz, porque era hombre pesado y había juzgado a Israel 40 años. ¿Y qué fue lo que pasó? Murió el hombre, el líder, el que conducía allí las cosas celestiales, las órdenes sacerdotales, porque era el sumo sacerdote. Ahí murió, porque había escuchado que la gloria del Señor había desaparecido de Israel.
¿Qué más pasó? Bueno, su nuera, la mujer de Fines, que estaba preñada cercana al parto cuando oyó ella el rumor del arca. Era también muerto su suegro y su marido encorvóse y parió porque sus dolores se habían derramado. El tiempo que se moría, cuando le estaban dando la noticia, no tengas temor porque has parido un hijo. Mas ella no respondió. Y llamó el nombre de Icabod diciendo, traspasada es la gloria de Israel y el arca de Dios fue tomada, porque muerto su suegro y su marido. Y dijo pues, traspasada es la gloria de Israel, porque el arca de Dios fue tomada. En el capítulo 5, si usted me sigue la lectura y para ser bíblicos y contextuales, para ponerle como hacía nuestro pastor que fue el doctor Ríos Paredes y un apóstol, él es tremendo, tremendo. Él decía, póngale pie de imprenta, póngale pie de imprenta. Pongan realmente lo que están hablando, si es verdad, la palabra. Entonces, el escrito está. Y los filisteos en el capítulo 5, el verso 1 del primer libro que estaba, dice, el arca de Dios la trajeron desde Eben-ezer a Asdón. Entonces, fueron a traer el arca de la presencia de Dios desde Eben-ezer en Asdón y tomaron los filisteos el arca de Dios y lo metieron en la casa de Dagón, su dios pagano, y lo pusieron junto a Dagón. Y al siguiente día los de Asdón se levantaron de mañana y aquí Dagón, postrado en tierra delante del arca de Jehová, tomaron a Dagón y volvieron a su lugar. Y tornándose a levantar de mañana al siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre su umbral, habiéndole quedado Dagón el tronco solamente. Juicio. Juicio de Dios. La gloria del Señor no puede estar en cosas inmundas. La gloria de Dios no puede estar en cosas paganas. La gloria de Dios no puede estar donde hay pecado, hermanos. Imposible. Donde hay chisme, hipocresía y adulterio y tanta basura que hay, y hasta borrachos. No puede estar la gloria de Dios ahí. Estará la gloria del hombre, pero no la gloria de Dios. Estará la gloria de las cosas de la tierra, pero la gloria del templo, de los instrumentos, del sistema que tengan, de la tecnología que usen. No, todo eso incomparable a la gloria de Dios. La gloria de Dios es única. En el próximo video voy a hablar acerca del becerro en la casa. Voy a hablar del becerro en el pueblo de Dios. Estén pendientes para el próximo video que ya estaré en unos minutos grabando también. Bien, ahora el capítulo 6 y versículo 1 del primer libro de Samuel dice, y estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. 7 meses el arca con los filisteos, con los paganos, con los inmundos, con los perversos, con los que son malditos, eran naciones malditas que Israel tenía que conquistar. ¿Por qué está la presencia de Dios ahí? ¿Cómo? Esto no se logra entender. Cuando a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Cuando se ha mezclado la semilla, cuando no hay discernimiento, cuando se viste de diversidad de colores, cuando ya la palabra no es genuina y el discernimiento desapareció, cualquier cosa cabe. Así también adentro está el trigo y está la cizaña. Están los hijos de Dios y los hijos del diablo adentro. Pero viene el día y pronto viene el arrebatamiento, viene el rapto, donde ángeles del cielo, seres celestiales vendrán a este mundo y harán la separación. Ningún ministro puede hacer eso hoy. Y escúcheme bien porque aquí viene una palabra bastante fuerte, pero muy fuerte, en el libro de Jeremías 23:1. Oh, este es poderoso, hermanos, perdonen, pero si lastimo a alguien, solamente le pido perdón. Pero voy a leer un versículo en el capítulo 23 y versículo 1 del libro de Jeremías. 23 de Jeremías dice así. Escuchen, qué poderoso es esto. Dice así, el capítulo 23 y verso 1, hablando, dice aquí del renuevo de Israel y los falsos profetas y los pastores. Pero dice, ay de los pastores que desperdician y derraman las ovejas de mi majada, dice Jehová. Ay de los pastores.
Así como se ha atacado tanto el ministerio profético, tanto el ministerio apostólico, pero nunca se ha puesto realmente a pensar el pueblo que hay problemas serios, delicados con aquellos que se dicen ser apóstoles, pero no son. No son genuinos, porque oiga lo que dice esta versión NBD. No me juzgue, solo diga la versión NBD. Y dice así, dice, Nueva Biblia al Día, dice, el rey que se dice justo son unos desgraciados. Mire, perdóneme, el rey que se dice justo es un desgraciado. Los pastores que dejan a sus ovejas y pierden a las ovejas y abandonan ante el peligro, dice el Señor, el rey que se dice ser justo y ser líder y pastor, dice, son unos desgraciados porque han dejado el rebaño. Perdóneme, pero para que no me juzgue, busque mejor y pues acuse o señale a esa versión NBD en esa traducción. Bien, estuvo el arca de la presencia. Estuvo el arca de la presencia de Dios por 7 años. Ahora, ¿qué sucedió? Tuvo que Dios intervenir y el capítulo 7 del primer libro de Samuel, vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y lo metieron en la casa de Abinadab. Ahora, ¿quién es este Abinadab? Después de Abinadab, llevaron el arca a la casa de Obededom. Pero este Abinadab, un sacerdote, un líder, donde llevaron el arca de la presencia. ¿Y sabe cuántos años estuvo el arca ahí? 20 años. 20 años. ¿Y qué pasó? Que ese hombre solo vio como un mueble, como un desprecio, una cuestión que no tiene valor al arca. No le dio el respeto que Dios le había dado. 20 años. Entonces fue necesario. Aconteció que después de aquel día llegó el arca a Kiriat Jearim para que por muchos días, casi 20 años, dice, muchos días, 20 años, y toda casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Y habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volviereis a Jehová, quitad los dioses ajenos, Astarot, entre vosotros preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él servid y os librará de la mano de los filisteos. Fue necesaria una voz profética para llamarles la atención y que el pueblo regresara a los correctos caminos de Dios, al respeto, al temor, a la reverencia. Es necesario que el pueblo entienda el mensaje final, porque Dios movió el corazón de Samuel y les dice así, si de verdad de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos, Astarot, la diosa patrona de Jezabel, esa Jezabel, y cuántos dioses. Israel estuvo plagado de dioses, de espíritus inmundos. ¿Por qué dejaron al verdadero Dios? ¿Y qué fue lo que pasó? Finalmente el arca fue llevada a la casa de Obed. Entonces, saliendo de los hijos de Israel en Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta Bet. Y luego que tomó Samuel una piedra y la puso en Mizpa y puso su nombre Ebenezer, y diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Dios los ayudó a llevar el arca a la restauración, donde dice aquí, pusieron por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Y fueron pues los filisteos humillados y no vinieron nunca más a Israel, y la mano de Jehová fue contra los filisteos. Todo el tiempo de Samuel, Dios levantó un hombre para restaurar el tabernáculo. Pero para concluir, ¿qué otro milagro hubo aquí? Bueno, desde el tiempo de Samuel vino entonces Saúl, y en el tiempo de Saúl no hizo caso de nada. Se le olvidó. Él no tuvo conocimiento del arca, perdió la noción, perdió el conocimiento, perdió la conciencia. Nunca. La Biblia dice que fue el primer hombre en la Biblia que le importó un comino el arca de la presencia. Fue entonces hasta que David, y sé que muchos que me están oyendo y viendo saben de esto, el tabernáculo de David. David llevó el arca de la presencia del Señor por primera vez. Llevó el arca a la casa de Obed. Y David temió a Dios aquel día. ¿Cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y entonces no trajo David el arca
a la casa de la ciudad de David, sino lo llevó a la casa de Obed-edom. Y el arca de Dios estuvo en casa de Obed-edom, en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed-edom todas las cosas que tenía. ¿Qué fue la tremenda bendición que hubo? Según el orden, porque lo quisieron llevar según el orden natural, el orden mundano. Lo quisieron llevar en un carro nuevo. ¿Y qué pasó? Los bueyes se desmandaban. ¿Por qué? Porque los bueyes son tipo de los ministros que tienen que llevar el arca según el orden de la presencia de Dios y según el orden que Dios ha establecido. Finalmente, Obed-edom fue bendecido por 3 meses, donde estuvo la presencia, el arca de la presencia de Dios. ¿Y sabe qué pasó? Dios bendijo a su familia y todas las cosas. Edom tuvo hijas, tuvo hijos, tuvo tanta gloria, y sus hijos fueron cantores, fueron músicos, fueron los instrumentos que Dios usó para el culto, la restauración que Dios hizo en el culto. De ahí se desprende entonces el tabernáculo de David, que está mencionado en el libro de Oseas, capítulo 9:11, y finalmente hay un verso en el capítulo 15 del libro de los Hechos, porque Dios dijo que se iba a restaurar el tabernáculo de David. Y cuando en el tiempo de los apóstoles se volvió a mencionar, la Biblia dice aquí, y Simón ha contado cómo Dios primero visitó a los gentiles para tomar de pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Dice, después de esto volveré y restauraré la habitación de David que está caída, repararé sus ruinas y la volveré a levantar para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es llamado mi nombre. Dice el Señor que hace todas estas cosas. Miren, Hechos capítulo 15, ya estamos en el Nuevo Testamento, en la doctrina apostólica de los Hechos. Aquí se mencionó ya por última vez el tabernáculo de David. ¿Qué fue lo que va a traer el tabernáculo de David a este mundo? ¿Qué es lo que va a traer? Va a traer gloria, va a traer poder, va a traer. Y cuando Dios establezca su reino milenial allá, después de todo, ahí estará Rey de Reyes y Señor de Señores, el Señor Jesús, en toda la grandeza del tabernáculo de David, porque allí va a estar David restaurado, según el libro de Jeremías 23 y otros capítulos, donde David será príncipe a la par de Jesús en la restauración plena de autoridad y dominio en el tabernáculo de David. Por hoy, Dios les bendiga y bendiciones para todos. Gracias por su tiempo.